¿Qué pasaría si Estados Unidos invade Irán? Trump anuncia públicamente el despliegue de una armada masiva de una flota. Se dirige al Medio Oriente como advertencia directa a Irán sobre su programa nuclear y su represión interna. Afirma que esta fuerza es más grande que la enviada a Venezuela y amenaza con usarla con violencia si Irán no negocia. Motivos oficiales versus motivos reales. Oficialmente, Estados Unidos asegura que busca detener el programa nuclear iraní y proteger la estabilidad regional. Sin embargo, hay razones menos visibles que rara vez se explican abiertamente. Irán controla vastas reservas de petróleo y gas natural, siendo uno de los países más ricos en recursos energéticos del planeta. El control de estos recursos ha sido un objetivo histórico de potencias externas. La estrategia de Trump ha sido consistente: aplicar máxima presión a Teherán desde su presidencia anterior hasta ahora. Irán percibe estos movimientos como una política de contención permanente destinada a cambiar su régimen. ¿Por qué el programa nuclear genera tanta tensión? El programa nuclear de Irán ha sido el eje de tensiones desde hace décadas. Aunque Teherán insiste en que su objetivo es civil, el posible acceso a armamento nuclear representaría una alteración estratégica en Oriente Medio. Esto explicaría la insistencia de Trump en negociar sin armas nucleares. Pero borrar la capacidad nuclear de Irán no garantiza paz, sino dependencia total de Estados Unidos y aliados como Israel y Arabia Saudita. El ejemplo de Venezuela y la narrativa del miedo. Trump ha utilizado anteriormente el ejemplo de Venezuela para mandar mensajes sobre lo que ocurre cuando un país no dispone de armamento nuclear. Intervenciones, presión económica y riesgo de cambio de gobierno bajo influencia externa. Esto ha generado una percepción global. Los países sin armas nucleares son más vulnerables a la intervención directa o indirecta de Estados Unidos. El poder militar iraní, capaz de defenderse. Irán no es un blanco fácil. Sus capacidades no son comparables a las de Estados Unidos, pero tiene formas asimétricas de defensa. Fuerzas de misiles balísticos que pueden alcanzar regiones vecinas. Redes de milicias aliadas en países como Irak, Siria, Yemen y Líbano como Hezbollah. Estas fuerzas pueden actuar como grupo de respuesta ante ataques de Estados Unidos o Israel. Un ataque directo de Estados Unidos tendría que enfrentar defensa aérea densa, respuesta de aliados regionales, posibles bloqueos en rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz, consecuencias globales y escenarios futuros. ¿Qué pasa si Irán cae o cambia de régimen? Un gobierno títere impuesto por Estados Unidos no solo debilitaría la soberanía iraní, también alteraría profundamente los equilibrios regionales. Podría redirigir exportaciones de hidrocarburos bajo control occidental, debilitar alianzas tradicionales con Rusia, China o Siria, provocar movimientos de resistencia interna y guerras civiles. Además, los aliados europeos de Irán podrían verse obligados a elegir bando, seguir sus valores diplomáticos o alinearse con Washington para evitar sanciones o conflictos indirectos. Impacto en Europa y Occidente. La posición crítica de Trump hacia Europa ha aumentado tensiones. Por ejemplo, recientemente anunció aranceles para países como Dinamarca en contextos de política exterior. Si Irán se vuelve un enemigo abierto en lugar de socio neutral, Europa podría enfrentar aumento en precios de energía, mayor presión militar para participar en coaliciones, inestabilidad migratoria si se intensifica un conflicto regional. Esto cambiaría dramáticamente la posición estratégica europea respecto a Washington. El riesgo de una guerra global. Un ataque a Irán no sería un conflicto convencional limitado, dado que el país controla rutas clave como el Estrecho de Hormuz, donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción podría disparar precios energéticos globales, provocar recesión económica internacional, aumentar tensiones entre grandes potencias, Rusia, China, Unión Europea. Además, si Irán interpreta cualquier ataque como guerra total, como ha señalado su gobierno, la respuesta podría expandirse mucho más allá del terreno militar tradicional. La realidad de esta crisis no es solo geopolítica, es una lucha histórica por recursos, poder e influencia en una región estratégicamente vital. La narrativa oficial de neutralizar una amenaza nuclear es solo una parte. Detrás está la búsqueda de hegemonía energética, económica y política. Si Irán cae, el mundo después de una guerra, el escenario más temido, colapso del régimen iraní. Si Estados Unidos lanzara una ofensiva militar directa contra Irán y lograra forzar un cambio de gobierno, el resultado no sería una transición limpia ni pacífica. Irán no es Irak en 2003, es un país con más de 85 millones de habitantes, aparato militar descentralizado y redes regionales armadas como extensiones estratégicas del Estado. Un colapso del régimen central podría producir fragmentación territorial, insurgencias prolongadas, guerra civil, radicalización de sectores nacionalistas, intervenciones externas de Rusia, China o Turquía, y reacciones violentas de milicias aliadas en toda la región. Lo que muchas veces se oculta es esto: derrocar gobiernos en potencias regionales
rara vez produce estabilidad inmediata. Suele generar vacíos de poder y luchas que duran décadas. Un gobierno percibido como impuesto desde fuera tendría que apoyarse en fuerzas de seguridad masivas, generando represión interna, protestas continuas, sabotajes, ataques de guerrilla e inestabilidad permanente. En términos estratégicos, sería un estado frágil controlando una de las regiones más sensibles del planeta. Europa en la línea de fuego. Europa suele aparecer como actor secundario en estas crisis, pero sería uno de los mayores damnificados. Si estalla una guerra en Irán, energía, subida inmediata del petróleo y gas, presión inflacionaria, recesiones, dependencia energética, redirigida hacia Estados Unidos o productores del Golfo. Seguridad, riesgo de atentados vinculados a escaladas regionales, aumento de operaciones híbridas, ciberataques, desestabilización en el Mediterráneo Oriental. Política, si Estados Unidos adopta una postura abiertamente coercitiva, Europa podría verse atrapada entre seguir a Washington para evitar sanciones, intentar mantener autonomía estratégica o negociar con potencias emergentes como China. Esto marcaría un punto de inflexión histórico. Una OTAN con fisuras reales y aliados desconfiando unos de otros. El estrecho de Hormuz, la llave del sistema económico mundial. Uno de los factores más explosivos es geográfico. Irán controla la orilla norte del estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transportado por mar. En caso de guerra, minas navales, ataques a petroleros, drones marítimos, bloqueos parciales, disparos de misiles costeros, no haría falta cerrar totalmente el paso. Bastaría con volverlo impredecible para que los seguros se dispararan, el transporte se ralentizara y los precios energéticos se multiplicaran. Eso afectaría a Europa, Asia, Estados Unidos, mercados financieros, transporte global, alimentación, inflación mundial. Aquí no hablamos solo de guerra, hablamos de crisis sistémica. Los aliados de Irán, una guerra en cadena. Irán no está solo. Tiene una red de actores armados y aliados estatales que funcionan como su profundidad estratégica. Hezbollah en Líbano, milicias chiíes en Irak, grupos armados en Siria, los hutíes en Yemen, cooperación estratégica con Rusia, alianzas económicas con China. Si Irán es atacado, estos actores podrían lanzar ataques contra bases estadounidenses, presionar a Israel desde varios frentes, golpear rutas marítimas e intensificar conflictos congelados y abrir múltiples teatros de guerra simultáneos. Esto es lo que hace a Irán tan peligroso para Washington. No puede ser aislado fácilmente sin incendiar toda la región. ¿Qué tipo de guerra podría darse realmente? No sería una invasión clásica inmediata. Los escenarios más probables: ataques aéreos masivos, bombardeos prolongados a infraestructuras militares, nucleares y energéticas, guerra naval en el Golfo, ataques a barcos, drones marítimos, bloqueos parciales, guerra híbrida, ciberataques, sabotajes, guerra económica, propaganda y presión diplomática, guerra regional indirecta y combates en Líbano, Siria, Irak, Yemen, Israel. Estados Unidos domina en capacidad tecnológica, pero Irán apostaría por desgaste prolongado, haciendo el conflicto caro, políticamente impopular y económicamente devastador. El mensaje implícito al mundo: uno de los aspectos más sensibles es el precedente. Si un país sin armas nucleares es atacado con éxito, el mensaje para otros estados es claro: la disuasión convencional no basta. Eso podría incentivar a más gobiernos a acelerar programas nucleares clandestinos, como seguro de supervivencia. Paradójicamente, una guerra contra Irán podría aumentar la proliferación nuclear mundial en lugar de frenarla. La gran pregunta: ¿le conviene a Estados Unidos? Incluso dentro del propio establishment estadounidense, este escenario sería extremadamente costoso, económicamente, militarmente, diplomáticamente, electoralmente, en reputación global. Un Irán destruido no garantiza un Oriente Medio estable. Podría crear vacíos de poder mayores que los de Irak en radicalización regional, ruptura definitiva con aliados europeos, empuje a China y Rusia para ocupar el espacio dejado por Occidente. Detrás del discurso de seguridad y armas nucleares, lo que se juega es control energético, posicionamiento geoestratégico, influencia sobre Asia, rutas comerciales y equilibrio de poder global. Irán no es solo un país, es una pieza clave del tablero mundial. Una guerra no sería local, sería estructural y sus consecuencias durarían décadas. Si este vídeo te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.